estaba platicando que allá por Guerrero, que para ir al servicio, los hermanos iban y caminaban, porque no había transporte para la sierra, tenían que caminar pues que unos 40, 50 hasta 60 kilómetros para poder llegar, se aventaban casi el día. Y los servicios, dice que llegaban y los servicios duraban 2 o 3 días, pero lo hacían por los hermanos, que ellos pues se aventaban casi el día completo para poder llegar al servicio. Y dice que una vez el pastor de esa iglesia dio el servicio pues nada más un día, y eso la mitad del día. Y los hermanos que venían de lejos le reclamaron: oiga, hermano, pues nosotros venimos de lejos y como que pues para un servicio así muy pequeño, pues para nosotros no es así, debe de ser un poquito más, porque pues venimos a adorar a Dios, ¿no? Entonces me voy a ese punto, que a veces nosotros, teniendo la iglesia cerca de nuestro hogar, cerca de donde vivimos, ¿qué es lo que hacemos a veces? No queremos a veces ni venir a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque a veces perdemos nuestro primer amor, ¿no? Nuestro primer amor. ¿Se acuerdan cuando ustedes, los que ya somos casados, ¿no? Andábamos conquistando a la chica. ¿Cómo era nuestra conquista, no? Que llevarle florecitas, que lleva a invitarla a cenar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se hacía al principio. Y ese amor, primer amor que teníamos con la persona, nos llevaba a disfrutarlo, no dormías a veces, hasta porque pensando, ya la quiero ver al otro día, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Cristo cuando llegas por primera vez a Cristo? Lo mismo, ¿sí o no? Queremos estar en ese momento, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Ir a llevar la palabra, que todo el mundo conozca a Jesucristo, oras todos los días, lees la palabra, no te apartas de Dios en ningún instante. En todo el mundo hablas de todo el mundo, a todo el mundo le hablas de Dios. Tu hablar es Dios, tu hablar es Jesucristo, tu hablar y tu hablar. Pasa el tiempo y ¿qué sucede? Se empieza a apagar todo eso. ¿Por qué situaciones sucede eso, verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, 4. Dice desde el 1, 2, 1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, diciendo esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado, lo has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Padre, te damos gracias en este momento, bendito Dios. Te pedimos, Señor Jesús, te pido en esta tarde, Señor, que tú seas hablando por medio de mí, Señor Jesús, que tú uses mi mente, mi corazón, mi alma, todo mi ser, Padre mío, para poder hablar en esta tarde, mi Señor. Te ruego, Señor, que tú, Padre Santo, tomes el control de esta enseñanza, Padre mío, que tú, Señor, hagas la obra en cada corazón de nosotros, Padre mío. Por favor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta
que en Éfeso no tenían tantos errores. Pues tenían muy buena doctrina, enseñaban. Se veía una iglesia al principio perfecta, ¿no? Pero tenían un problema, que habían perdido su primer amor. ¿Sí? Ellos habían perdido su primer amor. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿hemos perdido nuestro primer amor? El primer punto que vamos viendo, regresando a los principios y hechos que Dios quiere con nuestra vida. Vamos a Jeremías, ahorita vamos a ir viendo varios versículos, Jeremías, capítulo 6, 16. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Nosotros perdemos nuestro primer amor, como les decía al principio, cuando tú en un matrimonio, un noviazgo, empieza a ver ese amor principal y todo, pero cuando ya empieza a haber fallas en el matrimonio, problemas en el matrimonio, se pierde ese primer amor. Pero si nos damos cuenta, ¿quién es el que tiene que tomar el control de ese matrimonio para que ese amor vuelva a florecer, ese amor vuelva a crecer, más que nuestro Señor Jesucristo? Cuando tú permites que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestro matrimonio, en cada matrimonio o en cada hogar, en cada familia, el matrimonio cuando entra el Señor Jesucristo, empieza a haber otro tipo de amor. Ya no es el amor cuando te casaste, ya no es el amor cuando te enamoraste de tu esposa o andaban de novios. Ese era tu primer amor, que ese amor se acabó. Pero porque empieza a haber problemas en los matrimonios, empieza a haber situaciones difíciles. Pero, ¿qué sucede cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida y cuando Jesucristo está tomando el control de tu vida y de tu matrimonio? Empieza a haber un amor diferente. Empiezas a amar a tu mujer diferente. Ya no la amas como la amabas antes, ahora la amas en Cristo Jesús. ¿Sí? Que es lo mismo que pasa en la iglesia. Al principio nosotros amábamos a Dios, porque todo era bonito y hermoso, hasta te podían golpear allá afuera y no había problema. Pero eso se perdió. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Como cuando tenías ese amor ferviente, que cuando decías, yo quiero estar con el Señor. ¿Sí? Que tengamos ese amor ferviente que cuando dicen, el servicio empieza a las 5 o a las 6 de la tarde, ahí quiero estar. ¿Por qué? Porque quiero saber más de mi Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Jeremías? Capítulo 6, versículo 16. ¿Sí? Fíjense, cuando tú regresas al primer amor, hay un descanso ¿en qué? En nuestra alma. El descanso en nuestra alma. ¿Por qué hay un descanso en nuestra alma? Porque cuando no estás en el primer amor, tienes preocupaciones, tienes aflicción en tu vida, estás en una situación de nervios, en una situación de preocupaciones. ¿Por qué? Porque estás tomando el control de tu vida tú y no estás permitiendo que Cristo tome el control de tu vida o que tome el control de mi vida, sino estoy permitiendo que yo sea el que tome el control de mi propia vida. Entonces hay problemas en mi vida. Pero cuando tú cuando Cristo dejas que tome el control de tu vida y vuelves al primer amor y tienes ese deseo de ese amor nuevamente, va a ver que te va a refrescar tu alma. Porque ¿cuál es lo que se va a salvar? El alma. El alma es lo que se va a salvar. No se va a salvar tu cuerpo carnal. Se va a salvar tu alma.
Entonces tu alma es la que se tiene que entregar nuevamente a Cristo. Tu alma es la que tiene que buscar de Cristo. ¿Para qué? Para que vuelvas otra vez a lo que al principio era. Al principio era eso. Querías y tenías ese deseo, esas ganas de estar en el Señor. Y ahora, no, tengo ganas. Ay, voy cuando quiera a la iglesia. Voy a servir en el momento que pueda. Entonces ahí empezamos a tener peros, ¿sí? Y eso a veces no nos permite que nosotros nos reunamos en la iglesia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, 25? Ajá. Fíjense, no dejarnos de congregarnos. Cuando tú pierdes el primer amor, empieza a haber ese problema en tu vida. No tengo ganas de ir a la iglesia. Voy nada más el día sábado. Nada más voy el día viernes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y podemos poner muchas excusas y muchos, ¿cómo se dice? Peros. Es que estoy trabajando, es que estoy haciendo esto, es que hace mucho frío, etcétera. Vas a buscar muchos peros, ¿sí? Para poderte congregar con los hermanos. Entonces, ¿qué empezamos a dejar de congregarnos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un síntoma de que tu amor por Cristo no está al 100. Sí creemos en Cristo. Una cosa es que estamos creyendo en Cristo, pero no estamos confiando en Cristo. No estoy poniendo el 100% ese amor en Cristo. ¿Sí? Así como les decía, a ver, Juanito, ¿tú amas a tu esposa? Ay, la hermana luego empezó a mirarlo como a ver. Claro que la ama, ¿verdad? Entonces, cuando tú amas a tu esposa, piensas en tu esposa, estás buscando la manera de preocupándote por tu esposa, etcétera, etcétera. Y tus pensamientos es tu esposa. Lo mismo con Cristo. Cuando amas a Cristo, tus pensamientos, ¿qué es? ¿Y dónde quiero estar? Con Cristo. Pero cuando no, hoy no voy a la iglesia. Hoy no me voy a congregar. ¿Sí? ¿Y qué dice? Como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué tienen por costumbre? Porque su primer amor se acabó. Hacía con los de Efesios, ¿no? Los de Efesios tenían todo. Podían defender y luego captar a aquella persona que era, no, ese es un falso. Ese es un apóstata. Este es esto. Te podían saber la doctrina cuando estaban predicando. Yo me imagino ahí en ese momento que estaban predicando y decía, ese cuate está diciendo puras barbaridades. Y podían discernir muchas cosas, pero no tenían amor. ¿Sí? Entonces, ese es lo que vemos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, acuérdense que Cristo está a punto de venir. ¿Y cómo quiere encontrar el Señor a la iglesia? Una iglesia ferviente. Lo que quiere el Señor es una iglesia que lo ame. Y sinceramente me hago la pregunta, no se las hago a ustedes, me hago la pregunta a mí. Y si la quieren tomar para ustedes, ¿amo a Cristo? Y me contesto, yo creo que no. Me contesto yo. Porque cuando amas a Cristo, tratas de cumplir lo que Cristo quiere, ¿no? Y a veces no lo hacemos, hermanos. ¿Sí? Isaías 58, 6, ¿qué dice?
Una de las cosas que también el Señor nos pide, a veces, Dios quiere que nosotros también tengamos, estemos en oración unos por otros. Ajá. ¿Qué dice Isaías 58:6, hermana? 6, 58:6. A ver, hijo. ¿Qué dice? Amén. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? A veces podemos ayunar. En un momento decir, voy a ayunar hoy. Pero ¿cómo lo estás dando ese ayuno? En amor a Dios. Porque a veces lo queremos, no lo hacemos las cosas porque queremos quedar bien con Dios. Ajá. Pongan atención. A veces quiero hacer las cosas para quedar bien con Dios. Y nosotros no estamos para quedar bien con Dios. Yo lo hago porque soy hijo. Es muy diferente, ¿sí o no? Una cosa es que yo quiero quedar bien con Dios, porque a veces nosotros decimos, bueno, a lo mejor hacemos esto, ¿no? Para que todo el mundo me vea. Pero a veces dices, no, mejor ya no voy a hacer eso para que nadie me vea. Ahora lo hago con Dios, para quedar bien con Dios. Cualquier cosa, ayuno, servicio, etcétera, cualquier cosa que tú quieras hacer para Dios, a veces lo queremos hacer para quedar bien con Dios. Y no es quedar bien con Dios. Yo hago las cosas porque soy hijo de Dios. Entonces yo ya no hago para quedar bien con Dios. Hago las cosas porque soy hijo de Dios. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta la diferencia, como cuando hablamos que por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo ya soy salvo, no hago yo obras para salvarme. Yo las hago ¿por qué? Porque soy hijo de Dios, porque soy salvo, porque yo ya soy salvo, por eso yo lo estoy haciendo. Entonces yo por eso regreso al primer amor, porque soy hijo de Dios. ¿Y quién te va a ayudar a regresar al primer amor? El mismo Jesucristo. Porque Jesucristo está morando en tu vida, porque el Espíritu Santo mora en tu vida. ¿Y qué hace? Te regresa al primer amor, si eres hijo de Dios. Por eso cuando dice que una parte, cuando las 10 vírgenes, ¿no? 5 tocaron, 5 estuvieron atentas y 5 se quedaron afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento ellas estaban esperando al novio, ¿no? Al rey, para poder entrar a la fiesta. ¿Y qué es lo que sucede con las otras? Se quedan afuera porque fueron insensatas, porque no estuvieron atentas, porque no amaban al rey en ese momento. Nosotros amamos al rey. Entonces, si tú no has amado al rey, si tú todavía estás con esa parte de que no lo estás amando, ¿qué tienes que hacer de hoy en adelante? Pedirle a Dios, ¿sabes, Señor? Pues yo creo que no te amo, pero quiero que tú me ayudes a amarte. Porque el que te va a dar ese deseo de amar a Dios es el Señor mismo. Nosotros no podemos amar por sí mismos a Dios, porque nadie quiere amar a Dios, nadie busca a Dios, todos se perdieron, todos pecaron, todos hacen lo malo. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra. Pero como somos hijos de Dios, el Espíritu Santo, Dios, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Te voy a ayudar, pero déjame ayudarte. Entonces es cuando tú te bajas ante el Señor y te humillas y le pides, Señor, aquí estoy. Ya no quiero ir por mis propias fuerzas, quiero hacerlo porque quiero que tú lo hagas en mí. ¿Sí?
¿Qué dice Santiago 6:16? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Santiago 5:16, perdón. 6:16. 5:16. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Qué dice? Cuando tú regresas al primer amor, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que Dios nos manda. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿A qué nos lleva esto? Si yo ofendí a mi hermano, pedirle perdón y arrepentirme. ¿Sí? Y dice, orar unos por los otros. La pregunta que cada quien debemos contestarnos. ¿Oramos unos por otros? Cada quien contéstese, no me digan. ¿Oramos unos por otros? ¿Oro por mis hermanos de la iglesia Cristo viene? ¿Oro por los hermanos que se van a otros lugares? ¿Oro por los hermanos que conozco? ¿Oramos unos por otros? Cuando tú regresas al primer amor, eso pasa. Ahí es donde tenemos que entender, el primer amor te va a llevar a hacer eso. Nuevamente vuelves otra vez a lo mismo, orar unos por otros, ver unos por otros. Decía una persona, peleaos unos contra otros. No, ¿verdad? Sino, ni mordeos unos a otros, no dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar unos por otros, ver unos por otros. Ahora sí que ver a los demás, buscarlos, ver por los demás, amarlos, porque lo que quiere el Señor es que amemos a nuestros hermanos, y también la palabra nos enseña que amar más ¿a quién? A los de la familia de la ¿qué? De la fe. Tengo que amar a los de la familia de la fe, ¿sí? Ver por los de la familia, es como quien dice, ver por tu casa. Ver por la casa. ¿Cuál es la casa? Esta es la casa del Señor. Esta es nuestra casa. Yo tengo que ver primeramente por quién. Por los que estamos aquí. Orar unos por otros. ¿Por qué? Porque ese es mi primer amor. Pero cuando no tengo el deseo, que voy a estar orando por Juanito. Voy a estar orando por Marcos. Hermana Laura. Que otros oren por ellos. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Orar unos por otros. Pero a veces no lo hacemos. Aunque me digan, sí lo hacemos. No creo que lo hagamos todos, ¿ah? A orar unos por otros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar unos por otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si ves a un hermano que está enfermo y estás orando, hermano, ¿por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Dice la palabra que no hay ningún justo, ¿verdad? No hay ningún justo en la tierra. Todos somos pecadores. Pero nosotros somos justificados por medio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos justificó. Entonces, cuando tú oras por fulano, por el hermano tal o X, Él está viendo eso justo en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres justa delante de Dios. Y entonces cuando tú oras por el hermano y en fe, y si su hermano está enfermo, él desde donde tú estás orando puede ser sanado. ¿Por qué? Porque Él dice que el justo, la oración del justo es eficaz. Entonces, ¿nos estamos dando cuenta del amor de Dios? ¿Nos estamos dando cuenta el regresar al primer amor? Entonces, ¿qué debo de hacer? Regresar al primer amor. Ahora, ¿cuándo no se consiguen las metas de esto? ¿Cuándo no se consiguen las metas? Es cuando se busca carnalmente.
Cuando tú estás en la carne, no se cumplen estos propósitos. No se cumple lo que Dios quiere, porque tú o yo estoy viviendo en mi carne, en mi yo, en mis deseos, en mis pasiones. Entonces, ¿cómo puedes que las personas sean sanadas? ¿Cómo puedes servir a Dios? ¿Cómo puedes llegar al primer amor? No puedes, porque estás en tu carne. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Y otro búsqueme Ageo 1:9. Sí existe Ageo, hermanos. Ageo 1:9. Sí, Ageo. Ageo. Ageo 1:9, hermano. Sí existe. Jeremías 2:13, ¿quién lo tiene? ¿Ya lo tienen? A ver, ¿cómo dice, hijo? ¿El 2:13? No, 2:13. Capítulo 2, versículo 13. Ajá. ¿Ahora sí? Cisternas rotas que no retienen agua. Sí, entonces, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué males hayas hecho tú? ¿Qué males haya hecho yo? En este caso el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí. ¿Qué dice? ¿Se apartaron de quién? De Dios. Entonces, ¿la iglesia en este tiempo se puede apartar de Dios? Sí. Porque están en qué? En su yo, en su carne, en sus deseos. Se apartan de Dios. Entonces dice, dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces, ¿qué dejaron? La fuente de agua viva en ese tiempo. Y la fuente de agua viva, ¿cuál es a nosotros? Jesucristo. Jesucristo es la fuente de agua viva. Entonces, por eso le decía a Efeso, regresa a tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Has dejado. Entonces, ahora mi pregunta, ¿hemos dejado el primer amor? A lo mejor tú estás aquí en la iglesia y estás viniendo, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu amor con Jesucristo? ¿Estás viniendo, como les decíamos, para quedar bien ante Dios? Pues yo me imagino, ¿no? Que Dios diga, ay, mira, estos hijos sí llegan a la iglesia. Pero, ¿de qué? Les decía, ¿qué? ¿De qué? De labios me honran, pero su corazón lejos de Dios. Entonces, puedo estar en la iglesia, puedo venir, puedo servir, puedo hacer muchas cosas para Dios, pero nomás le quiero agradar a Dios. Pero no estoy haciendo las cosas de corazón. No estoy enamorado de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enamorarme de Dios, regresar a ese primer amor, que ese amor sea ferviente, y si tú no has podido hacerlo, no lo vas a poder con tus propias fuerzas. Necesitas hacerlo, que
orando, pidiéndole a Dios para que Él te ayude a regresar a tu primer amor. Está tremendo, ¿verdad? Porque mi corazón está lejos de Dios. Tengo que acercarme a Dios. Acercarme a Dios. Y luego que dice Ageo 1:9, dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo le disparé un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto a mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué hacían ellos? Buscaban su propio yo, sus propias pasiones, sus propios deseos, su idolatría. ¿Se acuerdan en ese tiempo, cuando en el tiempo cuando vino cuando fueron cautivos en ese tiempo? Todos fueron cautivos en el tiempo de Daniel y todos que fueron a Nabucodonosor y fue destruido a Jerusalén, ¿no? Pero ¿por qué fue destruida Jerusalén? ¿Por qué? Porque su mal, porque todo el pecado que había, su idolatría, todo lo que estaba pasando en ese momento, pues adelante de Dios era blasfemia completa, era una cosa terrible lo que estaba pasando delante de Dios. Cuando le dice al otro profeta, a Jeremías, no, Malaquías, y le dice le muestra la visión, y le muestra la visión de cómo los sacerdotes, hasta los mismos sacerdotes, estaban adorando a la idolatría. Imagínate. Por eso el Señor le decía, pues esta casa de Jeremías dice, pues va a estar destruida y van a ser cautivos. ¿Por qué? Porque se habían apartado del amor de Dios. No amaban en ese momento a Dios. Querían amar a Dios y amar también a su idolatría. Y por eso fueron cautivos. Se destruyó Jerusalén y fue destruida completamente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy adorando en este tiempo que estamos viviendo? ¿Dónde estoy poniendo mi corazón? ¿Cuál es mi tesoro? Dice que donde pones donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Entonces, si mi tesoro está en las cosas de este mundo, yo estoy apartado de Dios completamente. No estoy delante de Dios. Y si mi amor se ha apartado de Dios, es porque mi tesoro está en las cosas que no son de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a mi primer amor. Regresar en el tiempo cuando me hablaron de Jesucristo y tenía esos deseos de servirle, esos deseos de buscar a Dios, de conocer a ese Dios vivo, de leerme la Biblia completa. Y conocer a ese Dios desde Génesis y Apocalipsis para ver qué me quería decir el Señor. Y ahora apenas si quiero leer Mateo y vas a la genealogía o a las genealogías de Primera de Reyes y las ves bien aburridas. No, pues esto como que no es para mí. ¿Sí o no? Vas a Primera de Reyes, Segunda de Reyes. La Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, más bien de Primera de Crónicas habla de la genealogía de todos y ahí estás en los primeros capítulos y dices, híjoles, como que esto no entiendo nada, está muy aburrida, la palabra está muy aburrida. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque tu amor, ¿dónde está? Ay, hasta te duermes, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar mi primer amor. El primer amor, cuando tenía esos deseos, que yo creo que cuando tenías ese primer amor, veías Primera de Crónicas y decías, ¡ay, ay, ay! Hasta te aprendías todos los nombres. Y decías, ¡ay, fulano, tutano y tal! Y a lo mejor te lo preguntaban y te lo sabías casi todo. Pero ahora pregúntanos si te lo sabes, ¿no? Pues hay unos nombres que ni los conoces.
y ni te los puedes, ni los puedes pronunciar de tan feos que son, ¿no? Los nombrecitos que están ahí. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que ¿dónde está mi corazón? ¿Sí se dan cuenta? El amor de Dios. Vamos finalizando. Cuando se busca cosas que no honran a Dios, decía en Ageo, ¿verdad? Ahora, se retorna lo primero, en Apocalipsis 2:5, algo bien interesante, las consecuencias que habíamos visto en en el segundo punto, cuando no se consiguen las metas, ¿es por qué? Porque tu carnalidad, tu yo, no te lo permite, porque tú estás más en tu carne. Pero ahora número 3, las consecuencias. ¿Qué consecuencias hay cuando tú verdaderamente no buscas el primer amor? El retorno a lo primero, tenemos que retornar a lo primero. Apocalipsis 2:5, ¿qué dice? Busquemos Apocalipsis 2:5. Dice ahí mismo, ahí lo tenemos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde has caído? ¿Sí? Y has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Arrepentirnos. Una de las cosas bien importantes que tenemos que hacer ahora es el arrepentimiento. Si tú no estás en el primer amor, pues arrepiéntate al Señor y ¿sabes qué, Señor? La verdad, díceselo, Señor, no siento que estoy enamorado de ti. Así de fácil. Porque lo que quiere Dios es que tú se lo declares a Él y se le digas, mira, Señor, sinceramente yo no estoy enamorado de ti. Quiero enamorarme de ti, pero ayúdame tú. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo que quiere el Señor es que abras tu corazón. Lo que quiere el Señor es que digas, ¿sabes qué? Ahí está mi hijo arrepentido que está humillado y quiere Él que vaya con Él y le ayude. Pero si nosotros somos tan orgullosos que no queremos a veces hacerlo. Se pone de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo con el Señor. ¿Qué dice Isaías 1:18? Isaías 1:18. Dice 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿cuándo se van a pasar eso? Cuando tú te arrepientes. Cuando tú te das cuenta que estás mal delante de Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar bien contigo. Quiero regresar a ese primer amor. Y quiero que mis pecados sean borrados y que mi alma sea limpia. ¿Sí? Una alma blanca, una alma limpia, pura. Porque cuando venga Jesucristo, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Se va a llevar una iglesia perfecta, pura, limpia, sin mancha? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a trabajar esa parte de mi corazón, de mi alma, a limpiarla. Cuando yo empiezo a limpiar esa parte de mi alma, entonces delante de Dios yo voy a empezar a ir a mi primer amor. Voy a tener deseos de buscar a Dios, deseos de tener ese contacto con Dios, deseos de estar con Dios. ¿Sí?
En Santiago 4, 7, 8, busca al Señor de corazón. Hay que buscar al Señor de corazón. Si nosotros no lo buscamos de corazón, entonces, ¿qué sucede? Lo buscamos nomás de dientes para afuera. Y no lo buscamos de corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo de corazón. ¿Qué dice Santiago 4, 7 y 8? ¿Quién lo tiene? ¿Purificar qué? Corazones. Pero, si yo me acerco a Dios, y Dios se va a acercar ¿a quién? A mí. Pero yo tengo que ir con un corazón arrepentido. Un corazón de decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios. ¿Sí? Y una de las cosas tan importantes que también en Apocalipsis nos enseña, que Él nos conoce perfectamente. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nadie me está viendo. Yo puedo pecar. No hay problema. Al rato me arrepiento. Pero no te vas a arrepentir. ¿Sí? No te vas a arrepentir porque no has entregado tu vida a Cristo completamente. Entonces, Él te conoce perfectamente. ¿Qué dice Apocalipsis 3, 15, 20? Dice, Apocalipsis 3, 15, 20, dice. Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce? Nuestras obras. Él conoce tus obras, conoce mis obras, lo que yo hago. ¿Sí? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, analicemos a nosotros cómo soy delante de Dios. No lo podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Jesucristo. No lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él te conoce perfectamente. Él conoce tus obras. Él sabe cómo eres. Él conoce tu corazón hasta lo más profundo. Entonces, si dices, tú es que yo te amo, Dios, pero no haces lo que el Dios te está mandando a hacer. No le obedeces. ¿Sí? Y cuando no le obedecemos, por eso Él te conoce. Dice, yo conozco tus obras. ¿Qué me puedes decir de lo que yo conozco de ti? Te conozco perfecto. Entonces dice, tú obras, ni eres frío ni caliente. Eres tibio. ¿A quién le gusta el café tibio? A mí a veces me gusta bien frío, o me gusta calientito, bien calientito, ¿no? Porque tibio como que dices tú, no, como que no sabe. Mejor échale más frío para que de una vez se haga frío, ¿no? ¿Mandé? Un cuarto de guerra, exactamente. Entonces, ni frío, ni caliente somos. A veces somos tibios, ¿sí? Entonces, ¿y Él qué va a hacer? Nos va a vomitar porque Él nos conoce. También una de las cosas que vemos el tiempo de hoy, el tiempo que estamos mirando, ¿qué dice Romanos 13, 11? Estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, estamos viviendo en un tiempo que el mundo nos está rodeando con toda su ideología que hay. Y nos está rodeando en una situación tremenda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser constante, buscar ese primer amor para que este mundo no me lleve a hacer lo que ellos hacen. ¿Qué dice? Romanos 13:11. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene?
¿Quién? ¿Lo tienes? Romanos 13:11. Dice 13:11. Y esto conociendo el tiempo, aquí así, y esto conociendo el tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que estamos viviendo, en ese tiempo, en el tiempo que estaba viviendo ¿cómo se llama? Pablo, ¿no? En ese tiempo él estaba viviendo un tiempo, pues, en su tiempo. Ahora nosotros estamos viviendo otro tiempo, un tiempo que nos está, cubriendo la ideología, otros pecados que ya están sobrepasando, ahora sí, a las cosas de Dios. Entonces dice, y luego dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora el levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué está en nuestra salvación? ¿Por qué está cerca de nuestra salvación? Porque ya está más cerca Cristo. ¿Sí? Ya el Señor está más cerca. Ya está a punto de irnos con el Señor. Y el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, si tú no te acercas a Jesucristo, si tu primer amor no regresas a tu primer amor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a estar cuando Cristo regrese? Cuando Cristo regrese. Entonces no debemos de desperdiciar estas oportunidades. En Efesios 5:16 nos habla también algo muy interesante. Efesios 5:16, no desperdiciando, dice 5:16, dice, aprovechad bien ¿el qué? El tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿qué tengo que aprovechar? Ese tiempo que Dios me ha dado. ¿Y cuál es el tiempo que Dios me da? El tiempo de buscarle más, el tiempo de estar más con el Señor, el tiempo de buscar ese primer amor que yo he perdido. Es el tiempo de buscar ese primer amor que yo tenía cuando empecé en el Evangelio. Ese primer amor ya lo perdí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Regresar a mi primer amor, porque si no, va a haber situaciones difíciles en mi vida. Entonces yo tengo que regresar al primer amor. ¿Para qué? Pero con la ayuda de ¿quién? De Cristo. Yo no voy a poder solo, ni tú vas a poder solo, hermano. Necesitas a Jesucristo para volver al primer amor. Si no, no puedes. No vas a poder. Entonces necesitas regresar al primer amor. Dios desea que el hombre se acerque a Él. Dios desea que el hombre se acerque a Él. Y la pregunta es, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto amamos a Dios? Dios nos ama con un amor grande, lo vemos en Juan 3:16. Y no estoy evangelizando, lo mismo, entenderlo ahora no como evangelización, sino entenderlo lo que hizo Jesucristo por mi alma, que murió en una cruz. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Él nos amó con un amor tan grande, y ese amor nos sigue amando con ese amor tan grande. Aunque tú seas pecador, te sigue amando, pero Él quiere que tú regreses a Él. Entonces Él dice, te amo, mira, yo te mandé a mi hijo, de tal manera amé al mundo, que por eso mandé a mi hijo, para que Él muera por ti, para que tú seas una persona diferente, seas cambiada, seas transformada, seas hija mía o hijo mío.
¿Pero qué hago? No, yo no quiero, Señor. No, entonces no quiero regresar a mi primer amor. Pero necesitamos regresar al primer amor para que el Señor nos transforme. La palabra del Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Son palabras que deben motivarnos a nosotros, hermanos. ¿Cómo que he dejado mi primer amor? Lo has dejado. Ama a Dios hoy en la misma manera que Él te ama. Ama a Dios de la misma manera que Él te ama. Y si quieres saber qué es el amor, lee 1 Corintios capítulo 13. Ahí está, bien claro, qué es el amor. Si no conoces qué es el amor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amar a Dios. Buscar de Dios. Pero si tú no lo haces, hermano, o no lo hago yo, pues vas a tener problemas con el mismo Señor. Porque si no lo amas a Dios, vas a tener problemas con Dios. Voy a tener problemas con Dios. Porque cada quien es diferente. Cada quien tiene pensamientos diferentes. Cada quien vive diferente en su hogar, en su lugar, donde está viviendo, en su trabajo. Cada quien. Pero sí, lo único que sabemos es que todos tenemos un objetivo y un pensamiento mismo, que es amar a Cristo. Buscar a Cristo. Volver a ese primer amor que lo hemos perdido. Si ese amor continuara, hermanos, ¿creen que aquí la iglesia el día de hoy nos llenaría? Nomás pónganse a pensar. ¿Creen que ese amor la iglesia no se llenaría los días de hoy? ¿Por qué no vienen? No puedo juzgarlos. Cada quien sabe su sentir con el Señor. Cada quien sabe. ¿Sí? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué no vienen? No, cada quien, ellos saben. Pero los que estamos ahorita, tú sabes que necesitamos regresar al primer amor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque nos has enseñado, Padre, que no hemos estado amándote, Padre. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarte y regresar a ese primer amor, Padre, como iglesia, Señor, en general. Regresar a ese primer amor, Padre, porque necesitamos estar más contigo, tener esa comunión contigo, Señor, cada día, Padre. Que ese amor, Padre mío, no se acabe, Señor, como cuando empezamos, Señor, a ser hijos tuyos, Padre, cuando tú nos diste esa salvación, Padre mío, en el momento que creímos, Señor, estábamos enamorados de ti, Padre mío, pero Dios, nos hemos apartado de ti, Padre. Por eso te rogamos, Señor, que tu Padre tomes el control de tu iglesia, Señor, y que lo regreses a su primer amor cuando te conocimos, Señor. Por favor, te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén.